Hola, buenas tardes a todos. Los queremos invitar, saludar a todas las personas conectadas a una nueva conferencia online del CEBLE que hoy abordará la educación ciudadana, la formación ciudadana. La presentación, perdón, hoy día tenemos a Cristian Cox como invitado y encargado de esta presentación. Cristian es profesor de la Universidad Diego Portales, profesor titular de la Facultad de Educación, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Londres, actualmente es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales y jefe de la línea de investigación y políticas del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. Cristian ha sido consultor en diversos organismos internacionales como la UNESCO, la OECD, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La presentación que hoy día hará Cristian aborda ejes como el liderazgo democrático, la educación, creencia y democracia en América Latina y el liderazgo y la educación ciudadana. Para explicarles la modalidad de la actividad, él presentará los primeros 40-50 minutos. Ustedes desde ya pueden ir dejando sus preguntas y una vez que finalice procederá a responder las preguntas que vayan llegando a través del chat. Así que para comenzar ahora los dejo con Cristian. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su interés en esta conferencia online del CEDLE. Como se introducía, el tema es educación ciudadana y quiero iniciar contextualizando mínimamente la importancia y trascendencia de este tema, que se liga directamente con lo que está ocurriendo políticamente con la democracia en este tiempo, no solo en nuestros países, América Latina, sino que mundialmente. Hay muchas formas de referir algunos autores hablan de crisis, otros hablan más prudentemente de malestar con la democracia representativa, pero unos rasgos iniciales que ustedes podrán conectar inmediatamente con eventos y situaciones que están ocurriendo en el presente, tiene que ver con, primero, una caída muy marcada de la participación de los jóvenes en política formal. Eso quiere decir votación en elecciones parlamentarias, locales y presidenciales, como en afiliación a partidos políticos. Esto es una tendencia mundial. Segundo, es también una tendencia mundial un cuestionamiento y crítica a la democracia representativa. Se habla de crisis de representación en algunas partes. En países del cono sur de América Latina, un grupo de profesores nuestros editó un libro que se llama Malestar con la representación en Chile, Argentina, Uruguay. Y junto con estos síntomas de algo en proceso profundo de cuestionamiento y de cambio, hay señales también más optimistas y que tienen que ver con esos mismos jóvenes que no participan formalmente, participan en movimientos sociales, y es observable una ampliación importante de los repertorios de participación, donde la web y redes sociales ocupan el lugar más importante. Bueno, en este contexto, lo que en los próximos minutos les voy a presentar es lo que pueden ver en la lámina. Voy a abrir una ventana breve a el ideal democrático, en qué consiste, cuáles son sus principios constitutivos. Luego voy a plantear una distinción clave cuando de educación ciudadana se trata, que es entre convivencia y ciudadanía. Luego voy a hacer un diagnóstico mínimo, un par de láminas, un poco más, sobre lo
que hoy día en Chile ocurre en esa dimensión dentro de historias sociales que llamamos educación ciudadana, como en el quehacer de las instituciones, colegios, liceos, escuelas, en su conjunto. Y luego de eso voy a hacerme cargo de lo que está en la invitación y en el título de esta presentación. ¿Cuál es, a mi juicio, y en base a la evidencia que se tiene en Chile, cuál es el desafío curricular de esta área? Y luego, ¿cuál es el desafío pedagógico y para los directivos? El equipo, los rectores, directores, directoras de colegio respecto a esta área. Para terminar planteándoles un modelo de integración. Ya voy a explicar por qué se terminó, de distintas dimensiones de lo que el mundo de la educación hace en educación ciudadana y que debiera ser útil para entender nuestro quehacer como educadores en esta, insisto, tan trascendental área de preparación para la vida juntos. Bueno, sobre el ideal democrático. Dos 2500 años atrás, Aristóteles, al referirse a lo que es una polis, una ciudad, señala lo que están leyendo. Cito: lo cierto es que la polis es un conglomerado de múltiples miembros, no una tribu o el producto de una religión, un interés o una tradición únicos. Es inseparable al ideal democrático, a la noción de democracia que se remonta históricamente justamente a la Grecia de Aristóteles, siglo V a.C., la idea de pluralidad. Democracia, política democrática es inseparable de los diferentes conviviendo en un espacio, en un territorio, la ciudad, la polis, y conviviendo sin recurrir a la violencia, sin matarse entre ellos. ¿Cómo es que los diferentes conviven sin recurrir a la violencia? La respuesta griega fue, hace 25 siglos, lo que conocemos como los inicios de la democracia. Y no hay democracia cuando no hay esta diferencia, cuando no hay esta pluralidad. Por eso no hay democracia dentro de una religión, de una secta, o de una tradición única, o de una tribu pequeña, homogénea. Ahí no se presenta el problema de los diferentes poniéndose de acuerdo, negociando sus conflictos. Es solo cuando está esa diferencia y esa pluralidad que aparece el fenómeno de la política democrática. Una escena, ya no del siglo V de Grecia, una escena, un cuadro del Renacimiento evocando imaginería del Renacimiento sobre el Senado romano, 20 siglos atrás. Y al lado quiero leerle sin mayor comentario una cita de un gran filósofo político inglés, Bernard Crick, autor del programa de cívica del currículum inglés en la década del 2000, y que define la política como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes, la misma idea aristotélica. Se concilian intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada, otorgándoles a esos diferentes una parcela de poder proporcional a su importancia para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad. Conciliación de intereses divergentes. Y el mismo Crick, en el mismo libro, que se lo recomiendo a todos, un clásico escrito al final de los 50,
está traducido, se llama En defensa de la política. En el mismo libro, Bernard Crick explica que la democracia es una excepción en la historia universal. Es una actividad mucho más precisa de lo que comúnmente se supone, es esencial a la auténtica libertad. Es desconocida en todas las sociedades salvo las avanzadas y complejas, y tiene orígenes específicos solo a ser encontrados en la experiencia europea. Así es que esto que tomamos, que damos por descontado, que las generaciones actuales toman como el aire que respiran, de la forma democrática de organización del gobierno. Las generaciones un poco mayores no, porque Chile tuvo la experiencia de la dictadura recién y sabe qué es tener un gobierno no democrático. Pero volviendo a la idea de Crick, subrayo entonces la democracia como excepción, no como la forma natural de organizar el gobierno. Y sobre esta misma idea, otra cita de también un autor muy importante en este campo, italiano de origen, pero que hizo su carrera académica en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, Giovanni Sartori, lo dice en forma muy elocuente. La democracia es un ideal. La democracia es antes que nada y sobre todo un ideal. Sin una tendencia idealista, una democracia no nace, y si nace se debilita rápidamente. Fíjense en esto, más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas. Las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas. Hasta aquí Sartori. Lo que nos sale a los grupos humanos naturalmente para organizarnos son otros mecanismos más primarios. La democracia es una construcción cultural contracorriente, contra lo que naturalmente y primariamente le fluye a los grupos humanos tratando de producir orden y de organizarse. Bueno, y si la democracia es un ideal y tiene que ser promovido y creído, la educación ocupa un lugar esencial. No hay democracia sin educación y formación democrática. Y ese es el punto de partida a lo que sigue. Esta constatación enorme, invisible porque la damos por obvia, es como el aire que respiramos. No nacemos demócratas, aprendemos a hacerlo. Bueno, y cerrando este primer punto sobre el ideal democrático, si cada uno de ustedes se pregunta, tengo que explicar qué es lo que es la democracia a alguien que ignora sobre esta forma especial de organizar el gobierno y el funcionamiento de los grupos y el procesamiento del conflicto. ¿Cuáles son los principios esenciales que nos saldría a cualquiera de nosotros enfrentados a esa pregunta? Y los dos principios serían participación y, contemporáneamente diríamos, derechos humanos. Y está muy bien, los dos son pilares esenciales, pero quiero subrayar y va a abrir la importancia de la educación inmediatamente. La democracia no es solo eso, es bastante más que estos dos principios. Y en teoría democrática, que es algo que voy a comentar más adelante, no es algo que
las facultades de educación enseñen y por lo tanto los profesores, los educadores en el sistema escolar tenemos una carencia para enseñar esta área en forma convincente y potente. No tenemos conocimiento de teoría democrática. Bueno, la teoría democrática dice que la democracia moderna se funda, está constituida por tres principios, tres pilares fundamentales. Y la democracia moderna son los tres articulados, no uno de ellos, ni siquiera dos de ellos, son estos tres que están viendo en la diapositiva. El primero es participación, efectivamente, en la igualdad de derechos respecto a decisiones fundamentales. Intrínseco al principio de participación en sociedades complejas, con millones de habitantes, es la representación. No puede haber democracia directa en sociedades complejas. Y eso es inseparable del principio de participación, el primer principio. El segundo es el hecho enorme, por ahí comencé citando a Aristóteles, de la pluralidad, de las diferencias, grupos con intereses, ideologías, valores, poderes distintos, y que sin embargo se coordinan de alguna manera para vivir sujeto a reglas y no al poder de la fuerza, el que tiene más fuerza, más poder. Intrínseco a la democracia entonces la pluralidad y la competencia por la conquista del gobierno. Y una competencia en que siempre hay mayoría y minoría, y donde la minoría hoy día puede ser mayoría mañana y viceversa. Y por lo tanto la relación entre gobierno y oposición es una de respeto que viene del juicio prudencial de que mañana voy a estar en la otra vereda, sea de gobierno o de oposición. Así que el pilar de la pluralidad y la competencia. Y el tercero, igualmente importante, es el de constitucionalidad, el de Estado de Derecho, el conjunto de este juego está sometido a unas reglas superiores a cada uno de los grupos y los actores y a las cuales se sujetan todos estos grupos y actores. Este es el ideal democrático y sus pilares constitutivos. No solo participación, como estamos viendo, sino que también pluralidad y sujeción a reglas. Estado de Derecho. Bueno, bien, si ese es el ideal en el que hay que educar, esos son sus ejes. Esta es la naturaleza totalmente cultural, construcción histórico-cultural, no fluye naturalmente, que es la democracia. ¿Cómo se educa en ella? Y entrando entonces en educación ciudadana propiamente, quiero plantear una distinción fundamental, que es entre convivencia y ciudadanía. Y es fundamental porque en educación, hoy en día en Chile, y también en América Latina, tendemos a confundir estas dos dimensiones de la vida con otros, y al confundirla, nuestros sistemas lo que hacen es privilegiar convivencia, ya voy a referir qué es eso, y se pierde en el trasfondo, se invisibiliza, se le da mucho menos importancia a la ciudadanía, a la relación, me adelanto, a la relación de las personas, de los actores con el sistema político. La distinción tiene en su origen una constatación bien visible, fácil de mostrar, y es que en la vida con los otros
hay unos otros cercanos y hay unos otros lejanos. Hay unos cercanos con los que interactuamos cara a cara en nuestra cotidianidad, sea familiar, desde luego, el núcleo fundamental, de barrio y localidad, de escuela, por supuesto, de institución educativa, de trabajo, de equipo, comunidad, de juego y deporte. Esos son los otros cercanos. Convivimos, los conocemos cara a cara. Y hay un otros lejanos que no conocemos y que sin embargo son cruciales en nuestra vida. Cuando abrimos la llave de agua en la mañana, cada vez que nos levantamos y nos bañamos, y el agua sale y fluye, y sale caliente si queremos caliente. El esfuerzo de cooperación y coordinación humana que hay detrás de algo invisible, ¿eh? Y que afecta tan cotidianamente todo, es enorme, ¿eh? Y es con unos grupos, instituciones, gentes, unos otros que no conocemos, ¿eh? Lejanos. El tipo de vínculos, lazos que tenemos con los otros cercanos son fuertes. Y la sociología llama a eso, a esa conexión, vínculo. Con los cercanos, vínculos. Con los lejanos, puentes. Esto viene de sociología, repito, sobre capital social. Un autor muy influyente, Robert Putnam, habla de vínculos con los cercanos y puentes con los lejanos. Bueno, y esta descripción sociológica, bien de base, sobre los otros con los que nos conectamos, es crucial para la distinción que estoy tratando de hacer entre convivencia y ciudadanía. Y que está, como dice la tercera viñeta en la lámina, está plasmada en el derecho. El derecho distingue la dimensión civil de la dimensión cívica, política. La dimensión civil tiene que ver con los otros cercanos. La cívica tiene que ver con la relación con el sistema político, con mi identidad como ciudadano, como habitante de una ciudad, de un país. Como ven, dos niveles, dos planos de la relación con los otros, muy importante de distinguir. Muy importante de distinguir porque los lazos tipo puente son los que fundan la ciudadanía y son abstractos. Y si no se enseña y no se los hace ver, nos quitamos como educadores de una base muy importante de valoración de lo que llamamos ciudadanía. Esta lámina resume lo que acabo de elaborar mínimamente. La vida con los otros es una conjunción de dos ámbitos desde esta perspectiva que está distinguiendo convivencia y ciudadanía. Veamos primero convivencia. A la derecha es la dimensión civil, la relación con los otros cercanos. Es la convivencia, valga la redundancia, de la vida grupal y la comunidad inmediata. Los lazos aquí son fuertes, son intragrupo y hablamos de capital social vinculante. La confianza en este caso es particularizada, está referida a estas personas, este grupo, esta institución. En sentido distinto, nos movemos al lado izquierdo de la lámina. Ciudadanía, en cambio, es la dimensión cívica de la vida con los otros y refiere a las relaciones con instituciones formales del sistema político.
que es como la condensación de donde se juntan los puentes que nos ligan a todos los otros distantes. Los lazos con esos otros distantes son de otra naturaleza, son más débiles, son intergrupos, son con los distantes, con los distintos, con los que piensan distinto, están en mi oposición, estamos compitiendo por conquistar el gobierno. Esos lazos son de otra naturaleza que con los de mi comunidad inmediata. Y aquí se habla de capital social puente, en el otro caso vinculante. Y aquí ocurre algo muy interesante, también distinto, y es que la confianza es o no es generalizada. Se refiere a yo confío en el gobierno, yo confío en el Poder Judicial, o como está ocurriendo hoy día, yo no confío en las instituciones políticas, no confío o confío muy poco en el Parlamento. Confianza generalizada, alta, mediana o muy baja, con la institucionalidad, con los otros distantes. Como decía, esta distinción entre convivencia y ciudadanía tiene estas raíces muy importantes de distinguir en educación, porque es más fácil, es más inmediato y es efectivamente el primer piso de la formación para la vida con otros, es formar en la convivencia, que al final tiene que ver con formar en unas reglas de respeto mutuo y de decencia humana en la interacción. Por supuesto, eso parte en la educación de la primera infancia y se prolonga a todo lo largo de la secuencia escolar. Y como decía al comienzo, la educación y los educadores tendemos a privilegiar esta dimensión. Y al hacerlo y no distinguir del otro dominio, de la preparación para la vida con los otros distantes, postergamos, invisibilizamos y formamos más débilmente o no formamos para la ciudadanía. Punto 3. Un diagnóstico mínimo sobre la educación ciudadana en Chile. Habría mucho que compartir aquí sobre información ofrecida por las pruebas internacionales, por investigaciones recientes, pero lo mínimo es, partamos por resultados en conocimiento cívico, la radiografía que nos presentó la prueba internacional de educación cívica y ciudadana en que el país participó en 2016, una prueba que se toma en 8º año, en que Chile participa como los otros países muestralmente, unos 70 colegios, unos 2.000 alumnos, y lo que están viendo en la lámina es la posición, el promedio nacional de puntaje en conocimiento cívico, un test que contestan los alumnos, 80 y tantos ítems sobre conocimiento de principios democráticos, de instituciones, de la relación ciudadana, participación, no participación, y de identidad ciudadana. Bueno, y si alcanzan a ver, Chile está junto con Colombia en empate en conocimiento cívico. Estamos en la parte inferior de esta distribución, por debajo del promedio de la OECD. Los 5 países latinoamericanos que participaron en esta prueba, los 5 estamos en la parte inferior de esta distribución. Y por lo tanto, una deuda del sistema educativo respecto a conocimiento cívico. Deuda que vamos a ver es muy coherente con lo que ocurre curricularmente, pedagógicamente, y que configura
una situación que, por supuesto, debiéramos trabajar todos coherentemente por superar. La Agencia de Calidad del año 2016 hizo un estudio cualitativo entrevistando profesores de historia y sociales y directivos de establecimientos sobre esta área en un estudio pequeño, 14 establecimientos de la región metropolitana y la quinta región. Y los hallazgos, las constataciones más importantes de este estudio exploratorio, representativo solo de grandes ciudades del país, muestra lo siguiente. Esta es un área en que es trabajada en el sistema escolar fundamentalmente por los profesores de historia, geografía y ciencias sociales, mismos que manifiestan no han tenido preparación en formación ciudadana, ni en su formación inicial, ni en términos de desarrollo profesional docente. Entendiendo por preparación para formación ciudadana, teoría democrática, algo que está disciplinariamente dentro de ciencias políticas, mucho más que historia, que es la base disciplinaria de los profesores que comunican, trabajan en esta área. El enfoque con que se hace la educación ciudadana es exclusivamente histórico, lo cual es visto por los propios educadores como una limitación, una desventaja. Y se constata que en términos de formación, la verdad es que no hay un marco común en las facultades, en los centros de formación de profesores, en las universidades en el país respecto a esta área. Cada facultad está abordando esta dimensión del currículum y preparación para trabajar el currículum en forma ad hoc. Y hay un estudio de la UNESCO reciente que constata que es muy heterogéneo lo que hay y que el juicio en general es que teoría democrática es un área carente de formación. Lo mismo ocurre con la formación continua. Déficit, carencia de oportunidades de formación. El juicio final de este estudio de la agencia del año 2016, podemos tomarlo entonces exploratorio, solo Santiago y Valparaíso, pero muy convergente en lo que salió de estos 14 colegios, es que formación ciudadana hoy día en el sistema escolar del país está poco institucionalizada y depende en gran medida de iniciativas, énfasis, opciones particulares de profesores, grupos de profesores o algún miembro de la comunidad educativa. No se puede hablar de un abordaje institucional de carácter nacional coherente que trate esta área estratégica. ¿Por qué estratégica? Insisto, porque es la que especializadamente se supone que trabaja nuestra preparación, nuestra formación para la vida con los otros distantes en especial, porque la preparación para la convivencia es responsabilidad del conjunto de la experiencia escolar y del conjunto de los docentes. Tiene otras características y requerimientos que estos más específicos referidos a ciudadanía. Abro una ventana ahora al desafío curricular. ¿Ya? Si esta es la situación general, ahora en lo que queda, los poco menos de 20 minutos que nos quedan, pues vamos a poder intercambiar en base a sus preguntas. Vamos a examinar qué ocurre con el currículum vigente y los que hemos tenido en los últimos 20 años. ¿Y qué se puede decir en términos de desafío pedagógico y de liderazgo? Creo que una forma
económica y elocuente de plantearse la pregunta por el currículum es contestarnos si a nivel sistema, nuestras propias instituciones, cada uno de los educadores, docentes que está participando en esta tarde de informarse y reflexionar sobre esta área, si trabaja en la dirección de que sus alumnos, sus alumnas puedan responder a lo que está detrás de esta pregunta. Primera, enseñamos cómo se define el bien común en una sociedad de millones de habitantes con múltiples intereses y divisiones. ¿Enseñamos el derecho, deber y responsabilidad de votar? ¿Enseñamos qué significa Estado de Derecho y por qué debemos obedecer la ley? ¿Enseñamos por qué la representación política, Congreso, Parlamento, no se organiza por profesiones o sectores de la economía? ¿Enseñamos sobre los riesgos para la democracia? Si ustedes recorren estas preguntas, se van a dar cuenta que tienen que ver con los pilares del ideal democrático. Votar tiene que ver con representación, tiene que ver con participación. En el origen de la legitimidad de la ley está el que votamos para elegir representantes que a su vez son los que procesan las reglas que nos sujetan a todos, nos limitan, impiden la violencia. Enseñamos sobre ese acto en la base de todo, explícitamente, elaboradamente, efectivamente. ¿Qué significa obedecer la ley? Ese es el segundo principio, Estado de Derecho, el tercero, cuando abrí la lámina sobre eso. ¿Por qué es crucial la noción de regla y sujeción a la regla? Y sujeción a un procedimiento altamente especificado y negociado, acordado sobre cómo cambiar la ley, la regla. En fin, enseñamos sobre cómo se construye la definición del bien común o el interés general entre los diferentes. Los tres marcos curriculares de los últimos 20 años, el hecho al final de los 90, el ajuste a ese marco hecho el 2009, al final del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y el marco curricular vigente de primero básico a segundo medio, promulgado el 2013, es decir, durante la primera administración del presidente Piñera. Y lo que quiero compartirles inmediatamente es asomarnos a un par de contenidos fundamentales para el área de formación ciudadana y cómo estos tres currículos, es decir, cómo nuestras definiciones curriculares a lo largo de los últimos 20 años han priorizado, se han referido a los contenidos que les voy a inmediatamente compartir. La democracia es un ideal, tiene un fundamento moral muy importante, es decir, se basa en unos valores que son responsabilidad crucial del sistema escolar, no exclusiva, pero crucial del sistema escolar, comunicar efectivamente, transmitir, transferir a la nueva generación. Bueno, ¿qué valores prioriza el currículum? Y el currículum mirado en 20 años. Y lo que están viendo en la lámina es los números de esas distintas columnas, es cuántas veces en el currículum de Historia y Sociales de Educación Media, estamos mirando solo la media, los tres marcos curriculares, 98, 2009 y 2013, en el caso de 2013 no es el de media,
que no existe esa definición, está entre séptimo básico y segundo medio. Y en la primera columna hay 12 valores que se consideran claves en la educación ciudadana actual, mundial. El marco del estudio internacional de cívica pregunta por estos valores. Y lo que tengo entre círculos es el siguiente contraste. Los 3 valores más importantes para los 3 currículos, las 3 definiciones son democracia, derechos humanos y diversidad. Ustedes ven, pueden verlo por columnas o pueden ver el total. Son los 3 valores con más menciones en los currículos de historia y sociales, repito, de educación media, en el caso del currículum vigente, séptimo a segundo medio. Y abajo tienen un área sombreada y he marcado 3 valores que son para nada priorizados, o muy poco, ¿no? Que son bien común, justicia social y solidaridad. Y podríamos quedarnos aquí y comentar qué implicancias tiene esto, ¿no? De que los valores referidos a los otros y los otros cercanos y distantes, ¿no? Solidaridad, bien común y justicia social, tengan tan poca mención. En el currículum vigente del 2013, ni una mención. Eso significan esos 3 ceros. En el currículum del 2009, una mención bien común. Y lo mismo en el del año 98. Hay un tema aquí, evidentemente, a mi juicio, de no priorización de algo. ¿Cómo se puede enseñar sobre la construcción política de la definición del bien común si no está el concepto siquiera trabajado durante tu experiencia escolar? Bueno, y un cuadro similar respecto a competencias que priorizan los currículos que cada ciudadano debiera tener en términos de participación, de modos de actuación con los otros. Y aquí quiero destacar lo siguiente. Nuestros currículos de los últimos 20 años le dan altísima prioridad a lo que está ahí en la primera fila del cuadro que dice competencias de reflexión crítica para una ciudadanía activa. Competencias de reflexión crítica para una ciudadanía activa. O sea, un modo de pensar sobre la realidad política que va a alimentar la participación activa. Un gran propósito de indudable valor y que se lleva, tiene 4 veces más importancia que todo el resto de lo que se define como competencia ciudadana. Y quiero contrastar esto con, vayan hacia abajo y lleguen hasta la fila que dice voto, derecho, deber, responsabilidad, algo que está a la base de todo el sistema democrático representativo y que tiene una subrepresentación sorprendente. Lo menos que se puede decir es que es sorprendente. El currículum del 98 no lo menciona explícitamente. El currículum del 2009 una vez, el currículum del 2013 2 veces. Quiero comentarles que si uno se pregunta por esto mismo, ¿cómo es voto tratado en el currículum de Francia o de Inglaterra hoy? Yo participé en una investigación que se hizo esa pregunta, hizo la comparación y descubrió que era tratado prácticamente por un trimestre completo en la media, al final de la media. Nada más que este tema, voto como deber, como derecho, como responsabilidad, y sus implicancias para lo que llamamos configuración democrática de la política. Y aquí tenemos una especie de quinto piso que se lleva toda la
las menciones, competencias de reflexión crítica sobre ciudadanía activa y el hecho fundamental a la base de las estructuras de gobierno democrático, no lo enseñamos, no damos oportunidades de aprendizaje a la altura del problema. Bueno, tengo con rojo más abajo, no enseñamos a deliberar, no enseñamos a negociar y lograr acuerdos entre los distintos. Como ustedes pueden ver, ahí los 3 currículos no dicen nada sobre ninguna de esas 2 competencias. Y sobre, más arriba, sobre gobierno escolar y participación y toma de decisiones respecto a cualquier proyecto en que haya desacuerdo y que haya el vivir directamente, el que tienes que trabajar con unos distintos para negociar, llegar a un punto común, tampoco es una experiencia que se privilegie en nuestro currículum. Así es que aquí hay mucho que reflexionar y mucho sobre lo cual reaccionar como educadores en forma inmediata. Desafío pedagógico y de liderazgo. Nos quedan 5 minutos. Vamos más rápido. Sobre desafío pedagógico, nada más recalcar que esta dimensión de lo que el sistema escolar tiene que enseñar tiene unas dimensiones socioafectivas muy importantes, y por lo tanto es un área que pedagógicamente involucra dimensiones de motivación, de hacer sentido y de afectos especial, distinta que otras áreas y por lo tanto especialmente demandante. Tiene requerimientos específicos para que lo que enseño sea creíble, sea querible. Para hacer directamente aprehendible, casi tocable con la mano, cuál es el desafío pedagógico, les estoy mostrando un ejemplo de actividades de un plan de formación ciudadana de un colegio real de la 6ª región que, respondiendo al mandato de la ley sobre formación ciudadana, generó este plan. Y lo que quiero recalcar en este listado, no lo voy a repetir, mírenlo, es su evidente carácter de potpurrí, de total colección de cosas muy distintas que sí están apuntadas, tienen que ver con el dominio de cívica y ciudadanía y convivencia, pero que son de tan distinto tenor, de tan distintas implicancias y como envergadura y requerimientos de energía y posibilidades de impacto que llama mucho la atención y revela inmediatamente que esta área, incluso en las instituciones más motivadas, necesitan una atención renovada. Esto es una colección de cosas distintas que no hacen sistema. Y que, insisto, son reveladoras de que estamos pensando sobre esta área en forma desordenada, insuficiente. Nos faltan categorías, nos faltan esquemas ordenadores. Y parte del desafío pedagógico tiene mucho que ver con producir esos esquemas ordenadores, un modelo de integración, que es lo que voy a presentarles inmediatamente. Pero antes quiero compartirles los resultados de una investigación hecha en el CETLE sobre la conexión entre liderazgo escolar
en las instituciones y planes de formación ciudadana, implementación de acciones a nivel institución por los distintos actores y conducidos, orquestados por su dirección. Y descubrimos en esta intersección luces y sombras, como siempre. En el lado de las luces hay muchos equipos líderes en colegio que valoran altamente la formación ciudadana y están echando a andar y impulsando planes de formación que van a producir fruto, ¿no? Esa definición que integra plan de formación con proyecto educativo abriga una gran promesa, ¿no? que es la que estaba en la intención de la ley y que descubrimos efectivamente en algunas instituciones. El mejor liderazgo, en términos de efectividad, entrega en este ámbito flexibilidad y autonomía a los docentes responsables. Descubrimos eso y descubrimos como contracaras lo que están viendo como aspectos problemáticos y que tienen que ver con estos diagnósticos, algunas de ellas sobre el currículum y los énfasis, ¿no? Hay una prevalencia de la formación valórica por sobre formación ciudadana. No es lo mismo enseñar sobre unos valores que hacerse cargo de la dimensión ciudadana de la vida con otros, que incluye formación moral, formación en unos valores, pero tiene otras dimensiones muy, muy importantes. Nos impactó la baja incidencia de las instancias de representación escolar, el poco partido que se le saca formativo y la poca importancia a las instancias de representación de curso, en los cursos y a nivel de institución. Y también nos impresionó la discrecionalidad, es decir, la total heterogeneidad y muy bajo impacto de los planes de formación ciudadana. Así es que evidencia de que el liderazgo tiene mucho que hacer en esta dimensión. Lo que predomina es, como en el resto de los aspectos que estamos examinando, es discrecional, es heterogéneo, no hace sistema, revela que no manejamos unas categorías que nos ordenen, nos ayuden a ser más efectivos en términos de esta crucial área, ¿no? Y termino presentándoles un modelo de integración de la formación ciudadana, modelo de integración de educación ciudadana, que tiene 3 ámbitos, y eso es lo que les voy a mostrar en la siguiente lámina, que se traducen en 2 desafíos, 2 guiones. Espero que se pueda ver bien esta lámina de 3 circunferencias que se intersectan. Las vamos a ver, las voy a describir partiendo por la de color más claro y en el sentido de los punteros del reloj. Bueno, la educación ciudadana consta de una dimensión de conocimiento muy importante. Si no, no existiría el test de conocimiento cívico de la prueba internacional. El ideal democrático descansa y es inseparable de una teoría, una construcción conceptual que respalda unas instituciones y un modo de producción del orden entre los diferentes. Ese conocimiento está lleno de unos conceptos bastante abstractos y que, vamos a ver, son un desafío como cualquier disciplina, enseñarlos. No salen del sentido común, no salen de la participación de los alumnos tratando de descubrir el concepto de representación o de Estado de Derecho o de bien común, o interés general, o qué son instituciones contramayoritarias que la democracia necesita, en fin. Conocimiento.
Conocimiento en la manera más convencional de algo que está allá afuera, que es abstracto y que hay que comunicar a la nueva generación. El segundo ámbito es inseparablemente práctico. Hay que realizar unas prácticas de proyectos de servicio a la comunidad. La educación ciudadana contemporánea en Europa, en los países que admiramos en términos democráticos y de resultados educativos, tienen esto como dimensión inseparable de educación ciudadana. Que cada grupo de alumnos en algún momento tenga la experiencia de generar un proyecto que sirve a otros, extramuros. Y el tercer dominio, prácticas 1, nuestros alumnos tienen que tener la experiencia de relaciones de representación y tienen que tener la experiencia de deliberar y de tener visiones contrarias, distintas sobre algún asunto y ser capaz de elaborar discursivamente razones para defender una determinada visión, determinada posición. Entonces, este tercer dominio de prácticas tienen que conjugar prácticas de deliberación, de representación, elecciones, cuerpo representativo y de participación. Educación ciudadana, entonces, cuando decimos educación ciudadana, es la intervención explícita de la institución formadora que conjuga oportunidades de aprendizaje que combinan estos tres dominios. Por eso, en la intersección de los tres círculos está enseñanza, aprendizaje de educación ciudadana. El conjunto prepara para la vida con los otros cercanos, es decir, la dimensión civil, convivencia, y similarmente para la dimensión de la vida con los otros lejanos, la dimensión cívica, política de la vida juntos. Si uno sigue este modelo, con esta lámina concluyo, en mi percepción y evaluación de en qué está la educación ciudadana hoy día en nuestro país y cuál es su desafío, yo diría que tenemos dos desafíos que se pueden traducir muy concretamente en dos guiones, uno moral y otro intelectual, que hay que conjugar y organizar efectivamente como oportunidades de aprendizaje a nuestros alumnos, alumnas. El guión de las prácticas y que tiene carácter más moral, porque va a enseñar a través de la práctica unas actitudes y unas habilidades que no tiene ni un sentido aprenderlas tomando apuntes. Hay que vivirlas. Y el listado que sigue traduce los círculos prácticos del modelo que acabo de presentar. Hay que ofrecer sistemáticamente oportunidades de aprendizaje de relaciones de participación y representación. 1. 2. Relaciones y procesos de deliberación, debate y esclarecimiento de temas y dilemas entre los distintos. Y 3. Relaciones y prácticas de cooperación constructiva y de servicio, proyectos. Es en el lado de prácticas. En el lado del conocimiento hay que trabajar los conceptos claves de la teoría democrática, y esta es la respuesta al desafío pedagógico, a mi juicio desde un triple abordaje metodológico. Cada concepto, voy a mostrarle una lámina con los 10 que a mi juicio son insoslayables, pero ejemplifico con uno. Supongamos que es Estado de Derecho. Cada uno, o representación, Parlamento, Poder Judicial, cada uno de estos conceptos nucleares, pilares, debiera ser tratado
combinando un triple abordaje, a mi juicio. El primero es la historia de estos conceptos. Es una historia larga, riquísima, muy fácilmente atractiva, intrínsecamente dramática, llena de caracteres, eventos, personajes inolvidables. Historia de los conceptos, historia de los sistemas electorales, historia de las elecciones en Chile, primero. Dos, en la misma dirección de hacer estos conceptos abstractos, cercanos y abordables. Comparación internacional de cada uno de ellos. Y tres, aplicación. Luego que lo he trabajado históricamente, los he comparado internacionalmente, los aplico a la discusión de la contingencia política nuestra, actual o inmediatamente pasada. Tres principios metodológicos, pedagógicos, entonces, de trabajar el núcleo de conceptos clave en la dimensión de conocimiento. Y dejo esos 10 conceptos clave sin comentarios para reflejar la densidad, la promesa, la belleza de esta construcción histórica de 25 siglos a la que queremos integrar a la nueva generación. Muchas gracias. Y ahora tenemos un espacio, entiendo, de preguntas en que voy a intentar responder por lo menos algunas de las que ustedes nos están haciendo. Alejandro Kemp, muchas gracias. Pregunta, ¿qué importancia tiene la enseñanza de valores? ¿Qué importancia tiene la ética? Fundamental, fundamental. El ideal democrático descansa en unos valores. Tal como decía la cita de Sartori, la democracia va contracorriente. Lo que nos sale naturalmente a los grupos es la autocracia, el poder del más fuerte. Esta construcción cultural se funda en principios de respeto, de contención, de sujeción a reglas, de procesar el conflicto en función de el bien común. Por donde quiera que uno entre a observar la democracia funcionando o como ideal, se encuentra inmediatamente con valores, con principios ordenadores. Y por lo tanto, sí, esta es una dimensión clave de la formación ciudadana. De hecho, es la primera dimensión por la que pregunta la prueba de conocimiento cívico internacional. Es sobre valores. Libertad, participación, equidad, justicia, etc. Muchas gracias por esa pregunta. Mariela Aguilera manda un texto, una pregunta, la leo. ¿De qué manera podría mejorarse esta desorganización entre lo que deberíamos enseñar en las escuelas en cuanto a educación ciudadana y lo que efectivamente se enseña a los docentes en las universidades? ¿No le parece una dicotomía inabordable sin un mínimo común de contenido a enseñar en las universidades, de manera que los profesores puedan enseñar lo que realmente se necesita en la actualidad? Yo soy... muy buena pregunta, la agradezco, Mariela. No sería tan pesimista, no hablaría de una dicotomía o de una brecha como incerrable, impuenteable. Las facultades de educación están hoy día sujetas a una normativa reciente, que está en la ley de carrera docente, que las sujeta, las obliga a que sus currículos, a que sus procesos formativos respondan a unos estándares nacionales de formación docente.
y por lo tanto los vacíos que estamos descubriendo tienen que ser resueltos en los estándares. Los estándares de formación inicial que están en proceso, no están formulados, tienen que hacerse cargo, debieran hacerse cargo de esta dimensión de lo que estos profesionales de formación tienen que hacerse responsables. Les va a tocar trabajar con el currículum en esta dimensión. Un currículum que pasado mañana, al final de la media, además va a tener una asignatura de educación cívica, separada de historias sociales, y que hacia abajo en el currículum vigente, pese a los problemas que señalé, es contundente, es muy rico. El eje de formación ciudadana en historias sociales que hoy día tiene el currículum de 2013 tiene gran riqueza, es bien demandante. Y la pregunta que hoy día el sistema, no la pregunta, el requerimiento que ese currículum le hace a las facultades de educación hoy día es muy alto. Y hoy día no tienen obligación de responderlo. Y la novedad que viene, y eso es lo que nos debiera inspirar y no ser tan pesimistas, es que van a haber estándares que las van a obligar a formar de determinada manera y que hay que jugarse porque esos estándares respondan bien a este requerimiento. Tienen que formarse en teoría democrática, tienen que formarse en unas capacidades pedagógicas que conjugan un área que tiene elementos bien abstractos de conocimiento intelectualmente desafiante y al mismo tiempo unos elementos completamente prácticos que tienen además una dimensión moral importante, como referí recién, y una dimensión afectiva de no es solo creencia, tenemos que educar en la creencia democrática, tenemos que educar en el afecto por esta forma de organizarnos respecto a la institucionalidad política, esta forma de ser ciudadanos activos y leales, con unas reglas que si queremos cambiarlas, estamos sujetos a un procedimiento para cambiarlas. Y donde el test moral, aprovecho de hacer el comentario, el test moral del ciudadano que es leal con los principios democráticos es que obedece la ley que considera injusta, la que no le gusta, la que hizo el bando que no es el suyo. Ese es el test. Y debiéramos enseñar eso. Y la ley que considero injusta tiene un procedimiento para ser modificada, pero no es de ciudadano responsable no obedecer la ley que no te gusta. Imagínense, piensen un segundo la densidad moral, intelectual, lo difícil de trabajar un principio como ese. Y sin embargo esencial. Sin eso no hay Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, el más fuerte tiene posibilidades de atropellar al que no tiene tanto poder. Y pasamos al estado de guerra y de naturaleza, en tres jugadas. Y a lo que Sartori dice, a lo que nos cae solo. Lo que nos cae solo es el autoritarismo, las dictaduras, la autocracia, las monocracias, y así por delante. Jorge Hernández, muchas gracias. Leo tu pregunta. ¿Cuál de las preguntas propuestas integra o considera la posibilidad de manifestación como participación ciudadana más allá del voto? Pues yo de hecho considero la despolitización y la creencia que el voto es la única forma de participación como un peligro para la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me das un estribo para aclarar algo bien importante y de altísima relevancia contemporánea. Lo dije, me doy cuenta, medio enigmáticamente en la introducción, de que los jóvenes hoy tenían
y es una característica transversal, mundial, exhibían una ampliación de los repertorios de participación. Y esa ampliación tiene varias avenidas de participación, otras que la participación formal, vía voto, partidos políticos y las formas convencionales. Hoy día totalmente abandonada, ¿no? Y criticada y desprestigiada, no solo aquí en América Latina, sino también en el norte desarrollado. Así que movimientos sociales es una forma crucial de participación, intrínseca a la democracia. Y lo que hoy día la literatura está distinguiendo es varios tipos de participación, ¿no? La formal, muy importante, sin ella no tenemos institucionalidad representativa, no funciona el gobierno, los gobiernos, independiente de las críticas que nos merezcan, y su crisis de legitimidad, pero eso no podemos abandonarlo. Al lado de eso, participación tipo movimientos sociales, participación militante. Al lado de eso, la participación de ámbito más comunitario, menos político, menos calle, más clubes, instituciones, ONG, sociedad civil organizada en ámbito comunitario. Y también tiene una dimensión cívica, el concebir que, y esto tiene especial relevancia para la juventud universitaria, el concebir que cada profesión tiene algo que entregar a la cultura cívica, cada profesión tiene que poderse plantear la pregunta de cómo sirvo al bien común, y concebir que en su desempeño profesional hay una dimensión ética de servicio al conjunto, que también es participación democrática. Así es que, volviendo a los términos que pusiste bien político y bien contemporáneo, el contraste entre voto que no me importa y no me interesa y lleva a instituciones corruptas, y movimientos sociales que portan las posibilidades de transformación y de limpieza y purificación. Como sociólogo te invito a verlo en forma más integrada. Hay de bondad y oscuridad en cualquiera de los dos modos de participación, y lo potente de la concepción democrática es que abarca las dos formas, y el avance de la democracia, que es algo que no he dicho, que está siempre en movimiento, está siempre avanzando en participación, avanzando en formas de procesamiento del conflicto, avanzando en adecuación de los procedimientos de cambio de las leyes, etc. En ese dinamismo, movimientos sociales y la crítica directa de ciudadanía a sus instituciones, ciudadanía hacia sus sistemas de reglas, es estructural, es parte esencial de este ideal. La sociedad actuando directamente respecto a su institucionalidad y sistema de reglas. Y ese actuar directamente también sometido a reglas. Esa es la dialéctica. Ojalá sometida a alguna regla. Por ejemplo, una elemental, que la educación debería enseñar, y la educación latinoamericana, al parecer, o algunos tipos de instituciones y sensibilidad docente, tiene problemas para enseñar lo que voy a decir inmediatamente,
respeto por la propiedad pública. Un movimiento social que sale a la calle y destruye la propiedad pública no está siendo democrático. No veo ninguna posibilidad de construcción de un discurso moralmente defendible, positivo, sobre destrucción de propiedad pública y no sentir tu ciudad, tus calles, tu semáforo, tu transporte público como parte de lo que eres responsable. Eso es ciudadanía activa. Eso es civismo elemental. Así es que eso, sobre dialéctica, movimientos sociales y desarrollo democrático. Voy a leer dos preguntas de Víctor Hernández. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo articulo desde lo curricular una formación ciudadana con la gestión de la convivencia escolar? Articulación, convivencia y ciudadanía. Y segunda pregunta, ¿cuán relevante es el trabajo colaborativo para la gestión de la convivencia escolar y la ciudadanía? Uno puede ver una gradiente entre convivencia, una gradiente de desarrollo entre convivencia y ciudadanía. Es una forma sencilla de verlo y es entrar a la respuesta. Tienen que estar articulados. Y la gradiente de desarrollo lo voy a decir en forma sencilla y un poco de caricatura, pero no tratas el concepto de representación en el primer ciclo de básica. Como concepto. Puedes tener elecciones y organizar en el cuarto básico que se elijan y tener la primera experiencia de que alguien representa a otro. Pero trabajar estos conceptos de teoría democrática en la forma que sugerí, de trabajarlo históricamente y comparativamente y luego en discusión de coyuntura, es más adelante. Necesita más desarrollo. La evidencia de investigación sobre cuándo se despierta el interés político en forma marcada es de los 16 años en adelante, 15, 16 en adelante. Antes de eso no es tan marcado el interés político. Entonces, cuando uno dice ciudadanía, en estos dos términos, convivencia y ciudadanía, está pensando especialmente de octavo hacia arriba, y especialmente la media. ¿Es que el tema de convivencia entonces la media no lo trato? No. Hay problemas muy serios, bullying y violencia con marca de género, etcétera, que son todos temas de convivencia, de los cuales no nos podemos separar en ningún momento en la cotidianidad escolar actual. Pero señalo esta primera forma de abordar convivencia y ciudadanía. Foco en convivencia muy marcado en los años iniciales y articulación, ya digo algo inmediatamente sobre eso, en los años de la adolescencia en adelante. Están articulados estos dos temas. La vida con los otros cercanos, por supuesto, establece un modo de concebir y de practicar el respeto y la contención y responsabilidad y descubrimiento de la bondad de trabajar con otros en función de algo común, se trabaja desde la convivencia. Y esos mismos principios que trabajas prácticamente como convivencia, luego los conviertes, los expandes, los cambias de plano a esta relación sistema social, sistema político, la ciudad en su conjunto, el país. La experiencia de seres humanos que tenemos que cuidar un planeta que está amenazado y que supone
elementos de ciudadanía global. Entonces, no solo está esta gradiente, que debo manejarla en la forma más fecunda posible, está el que estas dos caras de la vida con otros tengo que articularlas en la forma formativamente más potente posible. Y que yo veo en términos de el camino desde la confianza particularizada a la confianza generalizada. Eso es pasar de convivencia a ciudadanía. ¿Cómo haces eso? Un tema concreto y práctico de diseño pedagógico. Y ahí me paso a tu segunda pregunta. Esto, mientras más docentes estén involucrados en su diseño, realización y evaluación, y más colaborativamente trabajen, más potente va a ser lo que ofrezcamos como formación. Y el guiño que hice a liderazgo y plan de formación ciudadana tiene que ver con esta dimensión de establecimiento, de conjunto de la experiencia escolar en registro formación de ciudadanos. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo hace que las actividades en ciencia estén conectadas con preguntas hoy día cruciales de desarrollo sostenible? De que la forma en que vivimos y que materialmente producimos la vida que tenemos no amenace unos límites que al final, si no nos hacemos responsables de ellos y revertir unos efectos, nos van a matar. Bueno, y eso supone trabajo colaborativo, por supuesto. Así es que el término integración es por muchos lados. Integración en una visión que articula conocimiento, prácticas de dos tipos, intra-institución y fuera de institución, servicio a comunidad, que integra currículum y pedagogía en la forma que sugerí, y que integra convivencia y ciudadanía en forma más equilibrada que lo que hacemos hoy día, donde el elemento o el polo, el concepto que pierde, ya lo vimos a nivel curricular, a nivel de formación de profesores, a nivel de cómo vemos este ámbito, es ciudadanía, es la relación con el sistema político. Y que si no hacemos algo al respecto, lo que viene en la próxima generación, en su relación con la política, es muy serio, es muy serio. Los problemas con los que tiene que lidiar la sociedad contemporánea son de una escala, de una complejidad que no tienen precedentes. Y esa escala y complejidad sin precedentes son directos requerimientos al sistema político, que tiene que ser mucho más capaz que antes de dar una respuesta a problemas mucho más difíciles. Bueno, a mayores problemas, mayores necesidades de sistema político coherente, robusto, siendo capaz de responder. Bueno, pero eso supone ciudadanía activa. ¿La estamos preparando? Ese es el gran signo de interrogación. Tenemos a todo el grupo de edad una señal de optimismo aquí al cierre. Tenemos a todo el grupo de edad, desde pre-kinder hasta el final de la secundaria, es decir, por 14 años, 6 horas al día, un poquito menos de 200 días al año, en condiciones de aprender el ideal democrático, de aprender los valores, las habilidades, las actitudes para vivir con los otros, no solo los cercanos, no solo mi tribu, mi partido, mis pares, sino que con los otros lejanos en forma democrática, en forma acorde con este ideal, largamente, laboriosamente, conflictivamente construido, una construcción que no se acaba nunca y que llamamos democracia. 14 años, mucho tiempo.
¿Cómo es que no podemos hacerlo mejor? Y al hacerlo mejor, asegurarnos que vamos a tener una política mejor y una mayor capacidad de actuar sobre los problemas que nos están quemando el pecho. Con esto cerramos. Mucho que trabajar y signos de desafíos y de optimismo que todo educador necesita siempre, si quiere trabajar en formación de los que vienen. Muchas gracias. Queremos agradecer a Cristian por su presentación, también a los asistentes, la numerosa cantidad de preguntas que hicieron, que no todas las pudimos abordar, pero puedo adelantar que en agosto, para los que puedan, realizaremos un taller en Santiago y en Temuco que abordará estos mismos temas. Así que, bueno, también a fin de mes, ya el martes, nosotros enviamos nuestra newsletter y ahí se van los materiales, se va esta presentación para que ustedes la puedan tener. Luego quedará también nuestro sitio web. Para que les llegue nuestro newsletter, tienen que suscribirse en nuestra página web, en el home. Ustedes entran a www.cedle.cl, al costado izquierdo de la pantalla, bajo el menú, ingresan su correo y el martes les llegará este contenido y los de todo el mes. Así que muchas gracias a todos por participar. Sobre el taller les llegará información durante el mes de junio-julio y nos escuchamos en otra conferencia online. Muchas gracias.